voy a presentar antes a mis tres compañeros de mesa para que sepáis quiénes son. Luego les llamaré uno a uno. Cada uno va a tener una intervención de en torno a 15 minutos. Trataremos de ser breve para no robar el show a Pedro Sánchez, que viene después. Pero bueno, no sé si igual se lo robamos en cualquier caso, aunque seamos breves. A mi derecha tengo a Marina Jarque, que va a hacer una charla sobre saber qué necesita la ciudad para contar lo bonito. Es politóloga y futurista in progress, ya os explicará qué es eso de futurista in progress, y es especialista en estrategia y desarrollo de campañas de comunicación de productos y servicios públicos. Comparte su conocimiento y experiencia tras años dedicada a la comunicación de asuntos urbanos desde ayuntamientos como el de Viladecans y antes el de Barcelona. A su derecha está Jon Aguirre, de Paisaje Transversal, que su conferencia se llama Escuchar, Comunicar y Transformar la Ciudad. Es miembro de Paisaje Transversal, como os decía, que es una oficina de planificación urbana integral que compartirá experiencias, Jon, relacionadas con la activación y participación ciudadana y de los distintos agentes sociales y su necesaria relación con las estrategias de comunicación y el impacto que tienen en la transformación urbana. Y a la derecha de Jon está Carlos Martínez, que es alcalde de Soria, y viene aquí también como enviado de la presidencia de la CGLU, de las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, una organización que aglutina a 1.800 administraciones de todo el mundo, municipios y regiones, y nos va a hablar estrategias de comunicación para movilizar esos grupos de interés, que al final son las ciudades, que representan 1.800 ciudades, representan a miles de millones de personas, y cómo lograr a través de esa comunicación y esa movilización el cambio de las agendas políticas internacionales. Casi nada, ¿no? Como yo soy el primero, soy el moderador, luego, si nos da tiempo y si queréis participar, os dejaremos una rondita de preguntas. Vamos a ir, por eso, como os decía, rápido. Entonces, yo voy a empezar, si me ponéis la presentación, hablando de cómo es esto de contar la ciudad, ¿no? Que es un poco el inicio del debate o de la presentación que queremos hacer aquí. No sé si me la podéis poner, compañeros. La pobreza energética asociada al transporte. O sea, que ahora tenemos unas poblaciones que se han desparramado, decirlo de alguna manera, sobre el territorio, pensando que tiene una accesibilidad. Esta es otra sala, nos han robado el show a nosotros, eso me pasa por hablar. Bueno, como os decía, yo os voy a hablar de qué es esto de contar la ciudad. Y para hablaros de contar la ciudad, antes de todo me voy a presentar, que soy el único que no se ha presentado. Soy Pedro Bravo, soy periodista, escritor y consultor de comunicación. He escrito 4 libros, 2 de ellos son ensayos y los 2 ensayos son sobre temas urbanos. Uno de ellos es Vicioso, sobre cómo la movilidad sostenible y especialmente la bicicleta puede transformar las ciudades y a las personas que habitan en las ciudades. Y el otro se llama Exceso de equipaje, sobre el turismo masivo, sus causas, sus consecuencias, sus orígenes históricos, desde perspectivas medioambientales, sociales y económicas y algunas vías de solución. Escribo en distintos medios de comunicación. En Diario.es he mantenido un blog durante años sobre temas urbanos. De vez en cuando me llaman para otros, como El País. Tengo una empresa de comunicación dedicada especialmente a temas sociales, medioambientales y urbanos que se llama Soulandia.com. Y eso que veis abajo es un curso que he hecho que se llama, como esta ponencia, Contar la ciudad, sobre cómo relatar la ciudad desde estas distintas perspectivas periodísticas de comunicación y narrativas, digamos, ¿no? Y antes de daros ejemplos, que aquí va a haber muchos ejemplos, cada uno de vosotros yo creo que traéis algunos, yo quiero empezar por por un asunto más filosófico, que es una pregunta que os puede parecer muy tonta, pero para mí es fundamental, ¿no? Si declinamos esto de contar la ciudad, vamos a ver qué significa cada una de las cosas, qué es contar y qué es la ciudad. La primera pregunta es qué es la ciudad, y durante muchos años, tengo la sensación de que la ciudad se ha visto desde un punto de vista ingenieril, arquitectónico, urbanístico, desde el diseño del espacio, del territorio, ¿no? De los edificios, la planificación, una cosa muy de mapas, ¿no? De alguna manera, y muy poco humana, y sin embargo se nos ha olvidado cuál es el origen del significado, el origen y el significado de la palabra ciudad, que viene del latín, que habla de ciudadanía y habla, por tanto, del colectivo, de la comunidad de personas que conforman la ciudad, ¿no? Ese nosotros, para mí, es clave para entender la ciudad, tanto para la acción política como para la acción de comunicación, porque la acción de comunicación al final está hablando de la acción política o de la acción administrativa, ¿no? Entonces, entender ese nosotros para mí es fundamental antes de hablar de comunicación, porque todo lo que hablemos de comunicación tiene que ser pensado desde, y el desde es muy importante, y para y con la comunidad. Y de todo esto es de lo que van a hablar también mis compañeros. Yo saco algunas citas de algunos autores, que no soy yo, por eso de la prudencia, y este es de Jan Sujic, un experto también en comunicación y en temas urbanos, que dice exactamente eso, ¿no? Que para conocer una ciudad hay que saber algo de la gente que vive en ella y de aquellos que la construyeron. Tienes que preguntarte cómo lo hicieron y por qué.
En esto, aparte del saber de las personas, me interesa mucho que os quedéis también con ese pasado que utiliza, ¿no? La comunidad de la que yo estoy hablando no es una comunidad solo en el presente, sino hay que tener en cuenta para entender la ciudad y para luego aplicar estrategias y acciones de comunicación, esa comunidad en el pasado histórico, ¿no? Y ese transcurso del relato, que ahora hablaremos del relato, de toda esa comunidad haciendo cosas con distintos objetivos, pero haciendo cosas, ¿no? Otro tema muy importante para saber qué es la ciudad es entender el asunto del conflicto y el diálogo. Últimamente estamos metidos en un conflicto permanente, cada vez más da la sensación de que el conflicto es la única razón de ser y es preocupante, pero al mismo tiempo es natural, ¿no? El conflicto es parte normal de una ciudad, es un elemento fundamental de la ciudad, porque ese nosotros está formado, ese nosotros del que hablábamos antes, está conformado por un montón de yos que tienen intereses distintos y que, por tanto, entran en conflicto con los otros yos que conforman el nosotros en conjunto, ¿no? A partir de ese conflicto, que el conflicto al final es como el movimiento de los huesos chirriando de una persona mayor que se intenta levantar. Una ciudad es algo así como eso, ¿no? Porque las ciudades son cosas que llevan, lugares y comunidades que llevan muchos años. A partir de ese conflicto se pueden establecer diálogos que nos lleven a ese bien común que al final es el objetivo de cualquier acción administrativa, acción política y acción de comunicación. Entonces, entender que existe el conflicto y que es natural con lo que es urbano y que a partir del conflicto podemos avanzar hacia el diálogo, es un ejercicio para entender la ciudad y es un ejercicio fundamental, bajo mi punto de vista, para entender la acción de comunicación en torno al urbano, ¿no? Y aquí utilizo otra cita de Richard Sennett, sociólogo y urbanista, que conoceréis todos vosotros, de uno de sus últimos libros, Construir y habitar la ciudad. Es una cita muy larga, perdón, es que no veo, porque veo mal de lejos y no veo el monitor, me tengo que dar la vuelta así. Y habla de que en la Grecia clásica la palabra crisis designaba el tipo de decisión que debía adoptarse cuando las cosas llegaban a un punto de tal gravedad que era imposible ignorarlas, ¿no? Cuando afrontamos esta crisis tenemos que hacerlo con calma para ver qué hacer. El estoico despreciaba la mentalidad de crisis que deriva de la histeria y el terror. Con esto lo que os quiero decir es que esta sensación de conflicto permanente que tenemos no nos puede llevar a la histeria y tenemos que entender que ese conflicto se arregla precisamente estableciendo vías de diálogo, estableciendo vías de avance de esa comunidad desde esos yos individuales que quieren cada uno tirar por su lado para sus propios intereses. Eso, insisto otra vez, es parte de la acción administrativa y parte de la acción de la comunicación, como luego os contaré. Y por último, son tres esbozos de cosas importantes bajo mi punto de vista sobre lo que es la ciudad, hablar de modelo y entropía, ¿no? En esto que os decía de que la ciudad en los últimos años parece pensada desde los urbanistas, desde los planificadores, etcétera, etcétera, se habla mucho del modelo de ciudad, del modelo de las cosas, como si esto fuese una partida de ajedrez en la que los movimientos son limitados y todo puede estar controlado. La vida no funciona así, la vida funciona a partir del desorden. Cualquier cosa que haces y que dices provoca que puedan pasar o decir un montón de cosas y esto pasa constantemente en la ciudad. Hay que entender que la ciudad es un ecosistema que funciona a través del desorden y que al final la acción política es administrar ese desorden. Lo siento por los que seáis muy ordenados, pero yo creo que es así. Porque al final no puedes controlar todo y esto también es muy importante para observarlo como persona que se dedica a la comunicación o como persona que se dedica a la política pero quiere hacer acciones de comunicación, entender que la entropía, que es una palabra que también es sinónimo de caos o de desorden, es también parte intrínseca de lo que es lo urbano. Y aquí es una cita larguísima de Henri Lefebvre en El derecho a la ciudad, que básicamente habla de todo esto, no la voy a leer entera, pero habla que hay una dualidad constante en el asunto urbano. Está lo previsible, está lo imprevisible, está el orden, está el desorden, está el modelo y está el juego, etcétera, etcétera. Y esto es parte fundamental para mí para entender qué es la ciudad, ¿no? Después de entender qué es la ciudad o tratar de entender qué es la ciudad en estos tres esbozos, vamos a declinar la otra parte de esto de contar la ciudad, ¿no? ¿Y qué es esto de comunicar, ¿no? Contar es comunicar. ¿Qué es esto de comunicar? Pues comunicar, para empezar, para mí, trata de observar, escuchar y entender, que es justo lo que no están haciendo esos dos muchachos que caminan a punto de ser atropellados por un coche en el paso de cebra porque están atentos a lo que pasa en su teléfono móvil, ¿no? Observar, escuchar y entender para cualquier cosa que quieras comunicar es básico, es decir, tienes que pararte a mirar, pararte a escuchar qué quiere la gente, qué piensa la gente, qué hace la gente y entender todo eso y entenderlo de una manera que salga de tu propio yo, es decir, de tu sesgo de confirmación, de todo lo que piensas que tú llevas razón y que las cosas son como tú piensas, ¿no? Y en esto la cita que utilizo es de Jane Jacobs, que quizá es la mejor observadora, escuchadora y entendedora de los asuntos urbanos desde los años 60,
urbanista que no lo era de formación y que, sin embargo, es una de las urbanistas más influyentes, y que habla de que, por su naturaleza, la metrópoli, la ciudad, proporciona lo que de otro modo solo se podría dar viajando, es decir, lo distinto. Lo distinto para mí es importante, por eso que os decía, para observar, entender y escuchar y, por tanto, ejercer acciones de comunicación, hay que salirse del yo y hay que ponerse en el lugar del otro, constantemente en el lugar del otro o de los otros, de sus intereses, y si se está un poco moviendo sus intereses de lado, entender cuáles son sus intereses, sus objetivos y sus emociones para tratar, sin cambiárselos, de transformar un poco esos intereses para que caminemos todos en un mismo sentido, ¿no? O todos o la gente que tenga que caminar, ¿no? Otra definición otro tema sobre qué es la comunicación, definir y seleccionar, ¿no? Esto me parece muy importante. Una vez has observado, escuchado, has estado atento y has entendido lo que quieres contar, sea la ciudad en general o sea un asunto concreto de lo urbano, me parece muy importante definir cómo lo quieres contar, con qué formatos. De eso nos va a hablar, de la estrategia nos va a hablar más en detenimiento Marina, y seleccionar, ¿no? Tenemos una sensación de que hay que contar todo en todos los canales, con todos los formatos. Eso es saturar a la gente y eso es contribuir a un ruido que cada vez es más alto y más permanente y que además nos hace no escuchar, no entender y no observar nada porque estamos metidos en ese ruido. Entonces, yo aquí lo que quería contaros es que es muy importante esto de definir y seleccionar, de no tratar de estar todo el rato comunicando, porque es la manera de comunicar lo importante y la manera de comunicar de forma importante, ¿no? De forma que muevas, movilices emociones y cambies actitudes y cambies comportamientos o los refuerces, que también la comunicación sirve para eso. Para reafirmar esto que digo, menciono a una cita de Byung-Chul Han, este filósofo coreano residente en Berlín, que habla de la percepción simbólica versus la percepción serial. Digamos que la percepción simbólica es la que moviliza, es la que mueve, es la que conmueve, y la percepción serial, según él, en este libro La desaparición de los rituales, es en la que estamos metidos, en la que todo el rato estamos percibiendo cosas porque todo el rato estamos recibiendo cosas, y eso nos hace ser consumidores de cosas o de comunicación sin terminar de asimilar esos elementos de comunicación. Él está hablando no de temas urbanos, está hablando en general, pero yo creo que funciona también muy bien para los asuntos urbanos. Ahora es muy difícil saber qué pasa en la ciudad, entre otras cosas porque todo el mundo está recibiendo ruido de todas partes y por eso es importante, bajo mi punto de vista, centrarse en las cosas, definir y seleccionar, ¿no? Y por último, en esta parte más filosófica de mi presentación, a la que le queda poco, ahora venimos con asuntos prácticos, una cosa fundamental que es capturar o captar el relato, ¿no? Se habla mucho de la marca ciudad, yo hablaré ahora dentro de un rato de la marca ciudad. A mí no me gusta el concepto de marca ciudad y ahora os contaré por qué. Y a mí me gusta el concepto de relato, en el caso de lo urbano, otra cosa es en el caso de los productos y servicios, porque creo que el relato es un concepto mucho más poderoso precisamente por lo que hemos visto en una de las primeras diapositivas de la comunidad, ¿no? Seguro que conocéis a Harari, este pensador israelí, con su libro Sapiens y su libro Homo Deus. Una de las cosas más bestias que dice Harari en Sapiens, más bestias digo porque te hacen pensar, es cómo lo que nos diferencia, digamos, y a los seres humanos nos ha hecho poseedores del control, o buena parte del control del resto de los seres, no solo humanos y animales del planeta, es nuestra capacidad para generar relatos, ¿no? Otros animales tienen la capacidad, si ven un león, de decir que ahí hay un león y de irse pitando a su guarida, y solo los humanos tienen la capacidad de convertir el león en un símbolo, en una marca, como es Peugeot, este es el ejemplo de Harari, y convertir eso en una empresa en la que trabajan miles de personas generando relaciones de confianza bajo algo que en lo práctico no existe, ¿no? Esto que él lo llama ficción, yo lo llamo relato. Esto puede ser el dinero, puede ser la religión, puede ser el Betis, puede ser el Sevilla, puede ser la Real Sociedad. Todo eso son ficciones que nos hemos inventado los humanos para trabajar en comunidad, y esto es la gran definición del urbano. Si lo urbano es una comunidad de personas que se juntan, a pesar de sus diferencias, para hacer un camino común, lo que están construyendo a diario es un relato. Y por eso a mí me gusta más el concepto del relato que el de marca ciudad, porque creo que es más poderoso, porque creo que es el concepto real y esencial de lo que es urbano, ¿no? Y por eso os voy a hablar de relato de ciudad ahora con ejemplos un poco más prácticos. Y os voy a hablar con ejemplos prácticos empezando por lo negativo, ¿no? Pongo ahí marcas que no marcan. Os cuento el origen de la palabra marca muy rápidamente. La palabra marca viene de branding, que en inglés significa marcar. Bueno, claro, lo he traducido. En inglés significa marcar y es lo que viene de cuando los ganaderos hace muchos siglos marcaban a hierro a su ganado para diferenciarlo de los ganados de otros ganaderos, para que no se los llevaran o no se los confundieran, ¿no? Eso está muy bien, hay que diferenciar,
a partir de ahí, lo de las marcas ha crecido, etcétera, etcétera, la publicidad, y ha llegado a lo urbano con un montón de consultoras que se dedican a hablar de marca ciudad y un montón de ciudades que, como oyen que hay que hacer marca ciudad, hacen marca ciudad, y llegamos a un problema, que las marcas ciudades no son diferenciadoras, no estamos marcando al ganado con la esencia de la comunidad que sería el relato. Y ahí os pongo un ejemplo, esta es una campañita de Houston. Houston es una de las ciudades más dedicadas al coche y al petróleo que hay en el mundo, y ahí, sin embargo, si veis ese cartel, pues os parece una especie de Ámsterdam en construcción, ¿no? Con gente que va en bici en las sombras, en un parque maravilloso. Eso probablemente no es la esencia de Houston, podría ser la esencia quizá de Portland, pero no la de Houston, y sin embargo ahí está esa campaña, ¿no? De marca ciudad. No es exactamente una campaña de marca ciudad, está hablando de un parque, pero está vendiendo un Houston que realmente no responde a la esencia de Houston, porque Houston se quiere parecer a una cosa que no es, ¿no? Entonces no se está diferenciando. Os pongo otro ejemplo de marcas que no marcan. Este sí marca. Este es un ejemplo, el quizá más conocido de city branding o de letronas, ¿no? de una ciudad, uno de los primeros, en Ámsterdam, en uno de los lugares más concurridos, y que recuerda mucho a lo que hizo Milton Glaser con lo de I Love New York, ¿no? Ellos llaman I Amsterdam y esto sí habla de relato, de esa ciudad abierta. Los holandeses siempre han sido gente que se va afuera y que trae cosas, gente abierta, y efectivamente Ámsterdam es una ciudad abierta. Y ese cartel sí habla del relato de ciudad y está muy bien parido y fue un éxito y tiene un montón de fotos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Ocurre esto. Ese cartel está en otro lado, de otra manera, pero no cuenta nada. En Ottawa también, en Oporto también, en Gijón también. Eso es Lyon y eso es Brisbane, y podría seguir toda la tarde o toda la mañana y toda la tarde viendo carteles de lo que se llama city branding. Simplemente es poner las letras para que la gente se haga fotos. No estamos contando nada de la ciudad, no estamos hablando de los valores de la ciudad, estamos simplemente haciendo cosas para la foto. Estamos no diferenciándonos de los demás, sino haciendo lo mismo que los demás, sin contar con lo que la ciudad ha hecho, y la ciudad ha hecho históricamente, como os decía al principio. Y ahora os voy a hablar de relatos que sí funcionan. Esto otra vez es Ámsterdam. Y esto es un relato hecho desde la sociedad civil. Solemos pensar que los holandeses son centauros que nacieron subidos a una bici y que ellos van en bici y nosotros no somos capaces de ir en bici porque ellos son así y nosotros no. Esto no es así. Esto ocurrió de una manera que, entre otras cosas, tiene que ver con este relato que empezó la sociedad civil haciendo manifestaciones cuando en los 60 Ámsterdam era una ciudad igual de concurrida de coches que cualquier ciudad occidental, en la que había un montón de accidentes y morían un montón de niños. Y se hizo una campaña y unas manifestaciones con el lema tan bestia como parar la muerte de los niños, Stop Kindermord. Y entre eso y la crisis del petróleo, las administraciones primero de Ámsterdam y luego del resto de ciudades holandesas decidieron dar un giro a la política de movilidad de sus ciudades y convertir en los paraísos ciclistas que son, y en ese ejemplo de movilidad sostenible, sobre todo movilidad activa, que luego en sí mismo se ha convertido en relato de ciudad. Ahora mismo os digo Holanda y pensáis lo primero, lo segundo en bicicleta, os digo Copenhague y pensáis lo primero en bicicleta, y esto se ha convertido en relato de ciudad. Y si os acordáis al principio, os decía que comunicar no solo lo que se hace, sino también comunicar para hacerlo de otra manera. Pues esto es un ejemplo de comunicar para lograr hacer las cosas de otra manera desde la sociedad civil, pero ¿por qué no podría haber sido desde las administraciones? Y ahora os pongo algunos ejemplos también que hemos hecho en mi empresa, en Soulandia.com, de cosas de relato de ciudad y desde un planteamiento que tiene que ver con el relato. Si la ciudad es una comunidad construida por esas personas que construyen día a día un relato y históricamente, ¿por qué no cuando comunicamos cosas les preguntamos? ¿Por qué no se le pregunta y siempre se asevera desde las administraciones o desde la comunicación? Se dice, tú tienes que ser de esta manera, sonríe de esta manera, un Madrid para ti, un no sé qué, no sé cuántos. Una cosa que nosotros hacemos a menudo, igual nos repetimos, es poner signos de interrogación. Parece una tontería, pero no está nada mal. Lo primero que veis es una campaña que hicimos con Paisaje Transversal para el proceso participativo previo al Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Santander de hace un año. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Y tú cómo quieres que sea Santander? Era un proceso participativo, tú eres el que piensa Santander, Santander lo piensas tú. Otra pregunta que hicimos hace años para el Ayuntamiento de Madrid, para un concurso público sobre cómo iban a ser diseñados los nuevos bancos de la ciudad, es qué pasa si a la gente le permites sentarse de otra manera, ¿no? Le invitas a sentarse de otra manera. Y si la gente se está sentando hasta ahora en unos bancos individuales donde no pueden conversar, no pueden hacer nada y estamos haciendo un concurso, ¿por qué no preguntamos
desde ya, desde la pregunta, ¿qué pasaría si nos sentamos de otra manera? ¿De qué manera viviríamos la ciudad si nos sentamos de otra manera? Estas son algunas vías de trabajo que os quería proponer y, por último, contaros un caso práctico de esto del relato de ciudad. Nosotros hicimos en Soblandia el relato de la ciudad de Madrid, es un encargo a través del director creativo de entonces del Ayuntamiento, Nacho Padilla, que es el director creativo del Ayuntamiento de Barcelona. Se había encargado a una consultora muy gorda un proyecto de estrategia y marca ciudad, que estaba muy bien, pero que había algunas cosas que podías cambiar la ciudad de Madrid por la ciudad de Boston o por cualquier otro lugar, y el encargo nuestro era bajar eso a tierra desde lo que era el relato de la comunidad, y por eso lo primero que hicimos es cambiar el nombre de marca por el de relato, ¿no? Y construir ese relato con atributos de la ciudad de Madrid, como ciudad abierta, como ciudad inclusiva, etcétera, etcétera, que es eso de la ciudad del abrazo, pero también hablábamos incluso de la chulería de la ciudad, o de los ciudadanos de la ciudad de Madrid. Yo soy de Madrid, no me estoy metiendo con ellos, o sí, me estoy metiendo conmigo mismo. Y lo declinamos en un montón de narrativas para las distintas áreas de gobierno para que supiesen, digamos, manejar ese lenguaje en sus distintas líneas de trabajo. Y es una cosa que hicimos, es un ejemplo que se puede hacer, que existen los proyectos de marca ciudad, pero que también existen los proyectos de relato de ciudad y bajo mi punto de vista, por todo lo que os he contado, son mucho más apropiados. Y con esto yo me callo y os dejo a Marina. Pues si queréis ponemos la siguiente presentación. Y si no, pues arranco. Ahí está. Ahí está. Vale. Bueno, pues nada, yo me llamo Marina y, entre otras cosas, pues me dedico a contar cuentos sobre ciudades. Y hoy os voy a contar, o pretendo contaros, uno de mis cuentos favoritos, y me gustaría que os entretuviera tanto como me ha entretenido a mí. Así que vamos allá, y como buen cuento, pues había una vez una ciudad del área metropolitana de Barcelona llamada Viladecans, y allí vivían unos 68.000 viladecanenses. Hace muchos, muchos, muchos años, por allá por el 2009, yo llegué a esta ciudad con la intención de escribir su cuento. Y rodeada de un súper equipo de espíritu muy curioso, nos embarcamos en la primera etapa de este viaje. Que la primera etapa del viaje es investigar. Así que allí lo primero que encontré cuando llegué fue esta bonita imagen. Me gustas, V. Inmediatamente pensé, ostras, ¿qué significa, no? Y le pregunté a los lugareños y ellos me decían, bueno, pues es una V de Viladecans, igual que Barcelona tiene su B, o los vecinos de Gavà tienen su G, o los de Sant Boi, no os veo con la mascarilla, igual no están, los de Gavà sí están, tienen su S y su B. Y sobre todo, la ha pintado un diseñador muy caro. Ah, claro, me dije yo. Entonces, sé perfectamente de qué va esto. A cada ciudad construimos el abecedario y le damos su cuento. Pero, pues claro, si Viladecans es la V, entonces ¿qué vamos a hacer con Valladolid? ¿Qué vamos a hacer con Valencia? ¿Qué vamos a hacer con Varsovia? Se van a quedar sin cuento porque ya la V la tiene Viladecans. Así que eso es un problema porque entonces nadie va a querer venir aquí o ir allí, trabajar. Qué terrible. Así que mucho me pareció en aquel momento que este cuento sobre el abecedario, pues que no podía ser, porque además pues cada una de las ciudades, una tiene mar, la otra tiene montaña, en una se dedican a pescar, en la otra pues se dedican quizás a otras cosas, en una van en bici, en la otra pues van a caballo, como por ejemplo aquí, no sé si los habéis visto, van a caballo. Así que
llegué a una conclusión y es que, bueno, pues que todos los cuentos deberían de ser diferentes y que todas las ciudades merecen su propio cuento para contarse, ¿no es así? Así que, bueno, pues en esta etapa, en la primera, en la de investigar, nos dedicamos a construir el primer personaje del cuento. Y el primer personaje del cuento es Don Posicionamiento. Don Posicionamiento no es otra cosa que el relato o la guía que nos ayuda y nos orienta para tomar decisiones. Nos define también cómo nos gustaría ser percibidos como ciudad. Y busca, o lo que hace, es buscar la imagen que queremos que tengan en mente los habitantes que viven en esa ciudad. Así que, en definitiva, lo que queremos de Don Posicionamiento es saber exactamente qué nos diferencia de las otras ciudades y qué es lo que nos hace únicos. Os dejo aquí la pócima de un buen posicionamiento de ciudad y sus diferentes ingredientes. Pues mirad, para tener un buen posicionamiento, pues debemos buscar algo simple, algo que esté conectado con el carácter de los habitantes, algo que sea perdurable, que sea también atractivo, que sea potenciador de la identidad y del orgullo de pertenencia, coherente también con el discurso político, que sea creíble, relevante para todos los públicos, no solo que lo entienda una parte, sino debe de ser relevante para todo el mundo, que sea aplicable a todas las áreas y las temáticas que vamos a contar en la ciudad y también que tenga un pelín de ambición. Así que, bueno, pues siguiendo con el cuento, este es Don Posicionamiento de Viladecans, que os lo dejo aquí para que pues lo podáis leer y así no perdemos el hilo. Y quizás me diréis, bueno, y una vez tenemos a Don Posicionamiento en este cuento, ya hemos acabado, nos posicionamos, sabemos cómo queremos ser percibidos, lo que nos diferencia. Y bueno, yo os diría que no, que todavía no hemos acabado, ¿no? También necesitamos el segundo personaje de nuestro cuento, que es Dafo. Dafo es ese dragón al que todo el mundo del marketing o de la comunicación pues nos tenemos que enfrentar casi a diario, ¿no? Y se trata de dominar un Dafo para pues para hacer un diagnóstico de nuestra ciudad, de la ciudad para la cual queremos ir contando. En Viladecans utilizamos diferentes técnicas para construir nuestro diagnóstico de ciudad. Utilizamos técnicas cuantitativas y cualitativas, que podéis ver aquí en esta slide, pues nada nuevo, ¿no? Desde entrevistarnos con equipo de gobierno y directores de servicios hasta definir nuestros targets y hacer estudios cualitativos haciendo focus group, hasta entrevistas en profundidad de líderes internos, pero también algunos externos a la ciudad, o analizando los diferentes estudios que tenemos disponibles, y también hacemos encuestas de percepción de marca y servicios y canales. Lo siento por el término. Así que podría salirnos, una vez tenemos a Don Posicionamiento y al Dafo, podría salirnos pues algo así, ¿no? Como nos venía saliendo a nosotros, que es que la ciudadanía puede ser que no identifique los servicios que ofrecemos o que no los use. Y aquí hay un silencio porque no es evidente que sepamos esto. No es evidente que seamos conscientes que la ciudadanía no sepa los servicios que estamos dando y no los use. Lo vuelvo a repetir, porque no tienen ni idea o quizás no están bien diseñados para que los usen.
También nos puede salir en un DAFO que haya falta de implicación emocional para lo que es lo mío, lo que es mi ciudad, que no estemos hablando de sentimientos, de emociones, que no quieras implicarte porque no quieras donde vives, ¿no? Porque no lo ames, porque no tengas corazón. Y también nos puede salir cosas en este DAFO como que, hablando de las cosas buenas, que la gente esté muy satisfecha de vivir allí. Bueno, pues después de un posicionamiento del antipático de DAFO, es el momento de presentaros a mi pareja preferida, que son Lord Objetivos y Lady Estrategia. Os pongo aquí, no os he traído todos los objetivos y tal, porque, bueno, pues para eso podemos hablar después, pero esto va de contar un cuento, así que yo os he puesto aquí algunos objetivos con los que venimos trabajando. El conocer el producto, los servicios, establecer y trabajar el objetivo de tener un liderazgo visible por parte del equipo político y desarrollar el orgullo. Pueden ser ejemplos de objetivos. Y a estos objetivos, y este Lord Objetivos, debe de entenderse muy bien con Lady Estrategia. Y cuidado con Lady Estrategia porque es bipolar, ¿vale? Tiene siempre dos ejes, los internos y los externos. Tiene que mirar de la puerta de la organización para adentro y de la puerta de la organización para afuera. Si no, Lady Estrategia, fatal. Así que también aquí os he puesto algunos ejemplos de cosas internas que tiene que tener Lady Estrategia, como situar algo tan evidente como situar la comunicación corporativa en el centro de la organización, en el centro. O establecer procedimientos. ¿Verdad que normalmente hacemos un formulario para pedir la brigada para que vaya a podar o retirarte un mueble, ¿no? Y la brigada tiene que planificarse porque planifica todos sus objetivos, hay todos sus servicios cada día. Pues los servicios de comunicación también. También tienen que tener sus propios procesos y sus propios tiempos para trabajar. También tienen que tener sus objetivos y su evaluación de resultados. Como ejes externos, pues también os pongo aquí algunos ejemplos de Lady Estrategia, pero solo os voy a contar una cosa en esta parte. Cuando yo empecé hace muchos años allí, le pregunté a la diseñadora que trabajaba: oye, Cristina, ¿me puedes decir cuántos logotipos utilizas normalmente a trabajar? Y me dijo: ¿me dejas un par de días para trabajarlo? Le dije: sí, claro. Y a los 2 días llegó con una sábana con 74 logotipos. Y me dijo: cuando trabajo con educación tengo que poner este, cuando trabajo con la Diputación tengo que poner este otro. Y yo: claro, es que así es imposible que las encuestas nos salgan con una percepción ciudadana clara sobre lo que hacemos. No os preocupéis que ya voy acabando, porque después de Lady Estrategia viene pues Superplan, y que siempre nos encanta porque allí haciendo y haciendo, pero bueno, pues aquí también tenéis algún ejemplo de... ¿Estás bien? Sí, la intriga de cómo va a acabar el cuento, ¿no? Bueno, pues cómo contar los servicios, cómo revisamos canales, ¿no? Vale. Y también, bueno, pues trabajar por los prescriptores, ¿no? Que también podemos hablar, pero ya sería más adelante en el turno de preguntas. Y finalmente, pues una vez hemos pasado por Superplan, pues llega el último personaje, que es la Marquesa de la Pereza, Doña Evaluación. Y aquí también tenéis algunas de las cosas que en estrategia de comunicación quizás nos olvidamos mucho de hacer, ¿no? Que es evaluar si lo que estamos haciendo pues tiene algún sentido, ¿no? Y si estamos construyendo, contando la ciudad o estamos haciendo campañas de comunicación. Así que recapitulando, estos son los personajes del cuento y como todo cuento, pues aquí os dejo la moraleja de Walt Disney, que es: para crear lo fantástico, primero debemos entender lo real. Muchas gracias, Marina.
esto es todo un relato sobre cómo hacer una estrategia de comunicación, un cuento, ¿no? Ahora habla Jon Aguirre de Paisaje Transversal, que va a hablar un poco de la participación y la comunicación y cómo se interrelacionan para hacer precisamente una ciudad de otra manera. Gracias, Pedro, gracias, Marina, gracias, Carlos, y sobre todo gracias a quienes estáis hoy aquí, muchas caras conocidas, así que como muchos de vosotros ya me conocéis, pues igual os suena repetitivo, pero el cuento que voy a contar hoy es el mismo cuento contado de manera diferente, así que por lo menos escucharéis algo diferente. También quiero agradecer en nombre de Paisaje Transversal a la Subdirección General de Políticas Urbanas del Ministerio, creo que antes estaba Ángela por ahí, y a Sonia Hernández por hacer posible esta sesión de hoy, que para nosotros pues, es un privilegio y además compartirla con gente tan potente como la que me acompañan. Bueno, lo primero de todo, ¿quiénes somos Paisaje Transversal? Bueno, somos una oficina de planificación urbana un poco rara, porque venimos del urbanismo, terminamos haciendo consultoría para ciudades, pero con un aspecto así como muy artesanal. Nos decía Santi Roura, coordinador, que éramos así como un poco de la alta costura, ¿no? Más que del prêt-à-porter. Y bueno, llevamos 10 años, más de 10 años, de 2007, ahí desde la Escuela de Arquitectura que nos formamos como blog, pues pensando, reflexionando y poniendo en práctica nuevas maneras de hacer, diseñar y transformar la ciudad. En nuestra andadura profesional, desde 2013, pues hemos hecho más de 120 proyectos. Básicamente, ahí estamos los socios ampliados, que parecemos los inhumanos, en el premio que nos dieron este año en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo. Y, bueno, aparte de esos premios, pues nuestro reconocimiento viene en diferentes aspectos, desde la economía social hasta cuestiones vinculadas con el espacio público o otro tipo de premios como el mejor compromiso ciudadano, etcétera, ¿no? También hemos estado en la Bienal de Venecia de este año, en el Pabellón de España, etcétera. Ahora hablaré de todos estos proyectos. Claro, nosotros cuando empezamos, ya en 2007, ahí que éramos más jóvenes que ahora, bastante más, empezamos como blog. Entonces, claro, nosotros empezamos casi como desde la comunicación para luego hacer urbanismo y planificación urbana, con lo cual la parte de la comunicación y el blog, que hoy en día es uno de los blogs más influyentes de arquitectura y urbanismo en español de todo el mundo, pues nos ha permitido también no solo comunicar lo que hacemos, sino también reflexionar lo que hacemos y generar un bucle, ¿no?, de alimentación entre la teoría y la práctica, que eso al final hace que estemos constantemente innovando, hasta límites a veces exasperantes, ¿no? Ahora que tanto se habla de la innovación, el otro día, este verano, teníamos un posicionamiento sobre cómo innovador interno, de cómo innovador éramos Paisaje Transversal, y había gente como Pilar que decía que éramos un 3 y yo decía un 7, ¿no? Entonces, claro, a veces cuando hablamos de innovación y comunicación, pues tenemos que pensar también estas cuestiones, pero para nosotros, como digo, la comunicación también ha sido un motor de innovación y ha sido también una parte consustancial de cómo entendemos los procesos de planificación y diseño urbano desde una perspectiva integral y participativa, ¿no? Tal es así que nuestra metodología madre, que es el DCP, tiene incorporado toda la parte de la difusión, ¿no? Difusión, ciudadanía, proyecto participativo, entendiendo que la difusión o la comunicación es una cuestión fundamental no solo para implicar mejor a la ciudadanía y esa colectividad de la que hablaba Pedro antes, sino también como un elemento que nos parece fundamental, que es la idea de trazabilidad de los procesos urbanos, ¿no? O sea, si queremos gestionar, implicar y diseñar de manera más democrática, tal y como nos están diciendo desde Europa claramente y participativa las ciudades, desde luego tenemos que hacerlos trazables. No solo dar información, sino que darla de calidad. Y a través de esto, pues en todos esos montón de proyectos que hemos trabajado, lo que voy a hablar hoy es básicamente los ejemplos y herramientas concretas de las 4 escalas en las que hemos trabajado, desde el espacio público hasta el territorio, pasando por la regeneración de barrios y estrategias de ciudad o, pues bueno, lo que más nos ocupa, ¿no?, estos días, el tema de la agenda urbana, el tema de la planificación integral y participativa de las ciudades, algo por lo que Paisaje Transversal llevamos una década defendiendo, incluso hasta el punto de que somos la única empresa que aparece mencionada en la agenda urbana española, página 279, si le queréis certificar.
Bien, lo primero para empezar a hablar de comunicación en ciudad es informar. Pero informar, normalmente, ¿no? Se ha hablado antes, ¿no? O sea, ¿cómo informan las ciudades a la ciudadanía? Pues normalmente, o la nota de prensa, o el Twitter, o tal. No, pues igual tenemos que empezar a buscar nuevos canales, nuevos espacios, nuevos formatos de información a la ciudadanía, precisamente como base para, en eso que siempre se dice, ¿no? La participación informada, ¿no? Ese eslogan, muchas veces vacío, pues por ejemplo esto es en el plan UCA del recinto, pues ya irnos al espacio público y generar otros formatos, además más interactivos, de información con la ciudadanía. Pero no solo vale informar, hablábamos antes de la trazabilidad, ¿no? No solo vale ser transparentes, sino que hay que entender. Y este es un proyecto que además, bueno, Marina conoce bien y también nuestros compañeros de Gavà conocen bien. Es el Espai Roca entre Gavà y Viladecans, los headquarters de la empresa Roca Sanitarios S.A. y bueno, que tienen todo un proceso de renovación urbana y para el cual pues, los dos ayuntamientos de la mano de Roca nos llamaron porque estaban haciendo el pedazo plan y la pedazo operación urbanística, seguramente la más importante de Cataluña en los últimos años, y la cuestión era que no se estaba sabiendo llegar desde el relato y desde la comunicación y desde la participación a la ciudadanía, ¿no? Y no se estaba sabiendo explicar desde la empresa y desde los ayuntamientos y hacer copartícipe en el diseño de este proyecto a la ciudadanía. Y bueno, pues nosotros llegamos aquí y también, curiosamente, además, cuando la legislación catalana incorpora un documento que es el documento comprensivo, que me parece maravilloso. Y entonces, cuando aquí que está Fidel presente, Fidel Vázquez, director de urbanismo del Ayuntamiento de Gavà, dice, ¿qué es esto del documento comprensivo? ¿Te acuerdas? Y decía, pues no lo sé, pues ya lo inventaremos. Y total, que lo que antes eran documentos comprensivos, que era básicamente un resumen de las grandes palabras de los arquitectos y urbanistas, lo convertimos efectivamente en algo que la gente pudiese entender. Pero no solo hace falta ser comprensivos, sino también hay que visibilizar lo invisible. Y más, estamos en un foro organizado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en un momento en el que lo que no puedes visibilizar o lo que no puedes medir, no puedes mejorarlo. Y en eso llevamos mucho tiempo, el paisaje transversal. Tal es así que, bueno, esto es un visualizador de todos los datos descriptivos de todos los municipios de España de más de 5.000 habitantes, lo tenéis disponible, quien lo quiera ver. También es importante, ¿no? ver esas realidades, porque si no, muchas veces el simple texto, la simple hoja de cálculos no nos permiten ver la territorialización y también comprender las dimensiones espaciales de los datos y de los indicadores que estamos manejando. Pero además de eso, tenemos que saber identificar los problemas. Esto supone que comunicar también es identificar esos problemas y para identificar esos problemas, qué mejor que hacerlo con la gente, hacerlo en el terreno, hacerlo a través de lo que llamamos mapeos colectivos, paseos ciudadanos y ver sobre el plano, sobre el barrio, cuáles son los problemas reales de la gente, que te lo cuenten, escuchar, eso también, de eso estamos hablando. Pero para identificar y para hacer participación, una cuestión muy importante es congregar a la gente. Y muchas veces dicen, no, es que la gente no me participa. Estoy de la cantinera, la gente no me participa hasta la coronilla. La gente no te participa, entre otras cosas, porque o bien les llamas para un proceso que ya está decidido y es puro espectáculo, o bien no estás utilizando los tiempos, los espacios adecuados, o les estás llamando a una reunión un miércoles a las 7:30 de la tarde. Congregar significa también buscar esos espacios que ya están y esos canales que ya están funcionando en la ciudad. ¿Por qué no organizamos una sesión de participación en las fiestas de un pueblo? Pregunta. Pero, sobre todo, comunicar es dialogar. Dialogar, antes se hablaba en la introducción, diálogo multinivel, diálogo multisectorial. ¿Habéis sentado alguna vez en una mesa a los técnicos de los diferentes departamentos a hablar sobre un proyecto de ciudad? ¿Habéis sentado alguna vez en una mesa política o en un grupo político a los diferentes partidos con representación en el ayuntamiento para debatir sobre una agenda urbana local o sobre una estrategia de ciudad a largo plazo? ¿Habéis sentado en una mesa a hablar a los diferentes agentes del territorio o prescriptores del territorio y de la ciudad? Bueno, pues hay que empezar a dialogar, a establecer esos espacios y esos canales.
Pero sobre todo también comunicar es jugar. Jugar y generar espacios de diálogo, de comunicación, de participación que sean lúdicos, que sean atractivos. Esto, por ejemplo, pues es un juego que hicimos, un joc de barri, para un proceso de regeneración en Olot, que por cierto está expuesto una de las piezas en el pabellón de España de la Bienal de Venecia. Bueno, pues generar esos ambientes y esa comunicación más lúdica, más emotiva, más movilizante de la que tanto sabe Pedro Valo. Pero también comunicar es diseñar, es ser capaces de, cuando estás traduciendo, estás explicando, estás haciendo comprensible, es también, y estás dialogando con la gente, es ser capaz de conjuntamente diseñar las soluciones, diseñar los planes, diseñar las estrategias. Yo soy arquitecto urbanista, me puedo manejar mejor o peor con los diseños. De hecho, eso es una de las grandes ventajas de los urbanistas, ¿no? Que sabemos dibujar. Pero también tenemos que ser capaces de diseñar con la gente, con la administración pública, con las empresas, ¿no? Esa quíntuple hélice, o ya no sé cuántas vueltas da esa hélice, incorporarla a través de la comunicación. También no solo eso, ¿no? Es ser capaces de relatar, ¿no? Se hablaba antes del relato, de hacerlo comprensible, hacerlo bonito. Esto es, por ejemplo, una técnica del relatograma que utilizamos en el proceso de participación del Plan Director Urbanístico de todo el área metropolitana de Barcelona, ¿no? En todo el proceso de participación, y cómo una cuestión que tiene el carácter territorial, y de eso hablaré al final también, si ya es difícil que la gente piense sobre los problemas de su barrio o de su ciudad, imaginaros si tenemos que pensar en un territorio como el área metropolitana de Barcelona, que son 3.600.000 habitantes, 27 municipios. Bueno, perdonad que ahora no me baila la cifra. Bueno, pues también podemos empezar a implementar este tipo de técnicas. Y sobre todo, luego también comunicar es mostrar las cuestiones que aparecen. Y no es solo mostrar en una diapositiva, es también generar cartografías, generar diseños, generar dispositivos que también impliquen a la ciudad y que permitan apropiarse de esas estrategias para luego, en esa construcción, por cierto, si no definís esas agendas urbanas locales, esas estrategias de ciudad con la gente, con los partidos, con los actores de la ciudad, eso será un fracaso absoluto, porque esto no va de una legislatura, esto va de muchos años y son muchos retos, y o vamos todos a una como Fuenteovejuna o será muy complicado. Con lo cual, todos esos retos, todas esas soluciones, todos esos proyectos tenemos que ser capaces no solo de mostrarlos, sino también a través de planificarlo. Es decir, la comunicación nos permite no solo, una buena comunicación nos permite no solo participar mejor, sino planificar mejor las ciudades y también hacer copartícipe en el diseño y en la implementación, seguimiento y evaluación, ¿no? La pereza, bueno, pues todo eso. Bueno, pues también generar como estas cuestiones a través de la comunicación para hacerlos copartícipe en esa transformación y esa acción, ¿no? Ha hablado antes Juan Espadas, ¿no? Esa llamada a la acción, o la hacemos juntos o no tenemos futuro, así de claro. Entonces, pero en ese diálogo, en ese comprenderse, en ese escuchar a las otras personas, es importante consensuar. Y aquí sí que es súper importante la comunicación y el diálogo. Cuando nosotros hicimos el plan integral de acciones de mejora del Centro Histórico de Olot, y conseguimos que saliese por unanimidad, sin necesidad de que saliese por unanimidad, hicimos esta foto con todos los agentes. Esto no es combustión espontánea, esto no sale porque sí. Los consensos se trabajan, y se trabajan desde la escucha, el diálogo y la comunicación. Y para eso hay que generar los espacios adecuados para que eso, de comunicación adecuados y de participación, para que eso sea posible. Pero además de todo eso, una cosa muy importante que se nos olvida es que la gente, cuando invierte su tiempo en participar, invierte su tiempo, que es lo más precioso y lo más valioso que tenemos las personas. Y cuando uno le llama a participar y después nadie sabe nada de lo que ha pasado con ese plan, de las aportaciones que ha hecho, ni nada, pues claro, eso genera frustración. Y luego, claro, es que la gente no me participa. No, pues claro, no te participa porque le has engañado. Le has engañado, entonces porque voy a participar. No, pues entre otras cosas, si hubieses hecho todas estas cuestiones y además cuando se finaliza el plan y finaliza esto, lo devuelves y haces un día del plan y en plan festivo, y incluso hay gente tocando música, o das un aperitivo, o haces una comida de traje. Ya sé lo que es la comida de traje, ¿no? Sí, ya, corto, ya, terminado. Venga, vale, perdón. Bueno, pues eso, las devoluciones son importantes.
Y exposiciones también, o sea, explicar lo que se ha hecho de manera interactiva, de manera fácil, y seguramente esto es el mayor hit de la historia de Paisaje Transversal en comunicación urbana, es esto, que es que la editorial Anaya haya incluido un proyecto nuestro en un libro de texto de educación y plástica. Tal vez no saldremos en los libros de historia, pero en los de educación plástica de cuarto de la ESO sí, guay. Y si os habéis quedado con ganas, pues como Paco Umbral, aquí está uno de nuestros libros donde se explica todo esto, ya vamos por la tercera edición, y aquí está este otro que es más técnico para cómo hacer planes integrales de ciudad en vuestros municipios. Vale. Muchas gracias. Gracias, John. Es que nos dicen que tenemos que desalojar a -4. Entonces, Carlos, te toca... A mí ya casi me desalojan, ¿no? Te han llamado para que vayas, ¿no? Ah, bueno, por la silla, dice. Pues nada, te toca a ti. Luego no habrá turno de preguntas ni nada. Nos despediremos en cuanto acabe Carlos, que es, como os he dicho, alcalde de Soria y viene como enviado especial de CGLU para la nueva agenda urbana. Voy a intentar ser rápido y ajustarme a los tiempos, ¿no? Me siento un poco el outsider, ¿no? de esta mesa, ¿no? Entre profesionales de la comunicación, y yo voy a daros un poco la experiencia personal desde el punto de vista de un responsable político, ¿no? Como bien has dicho, Pedro, soy Carlos Martínez, soy alcalde de la ciudad de Soria, y reflexionando sobre las intervenciones que habéis hecho, ¿no? La importancia de la comunicación en la acción política y más allá, ¿no? La importancia de la comunicación para el fortalecimiento de la propia democracia, ¿no? La desconfianza que se ha generado en estos últimos años, ¿no? Con respecto a las instituciones, por la falta de eficacia en dar una respuesta a los problemas, la problemática que tenía la ciudadanía, ha generado un escepticismo y un debilitamiento, ¿no? de la propia democracia, ¿no? Y por tanto la comunicación, la buena comunicación, la comunicación veraz, la que no se aleja de la manipulación, es absolutamente clave para el fortalecimiento de la democracia, para la educación de la propia ciudadanía y para el fortalecimiento de las instituciones, fortaleciendo la toma de decisiones de los responsables políticos, ¿no? Y de ahí la pieza clave de la participación ciudadana, que tendríamos que dar ese salto ya a lo que Obama dijo ya en su momento, ¿no? Yo recuerdo una frase de Obama en el que nos trasladaba que la mayor parte del tiempo la ciudadanía no sabe lo que hacen sus gobernantes, ¿no? Y cuando lo sabe, no le gusta, ¿no? Precisamente de ahí, ¿no? radica esa política, ¿no? que bajo el nombre de Open Government, de gobierno abierto, creo que es la raíz de todo, ¿no? Dar el salto de la participación ciudadana a una política de colaboración, de co-creación, de gestión, de rendición de cuentas, que es al final lo que financia las instituciones y es lo que nos hace más fuertes, ¿no? Y en ese sentido, yo cuando escuché esa frase de Obama, y escuchaba también en paralelo a mi madre, ¿no? en muchas ocasiones cuando me decía, hijo mío, ¿tú qué haces en Nueva York, siendo alcalde de la ciudad de Soria? ¿Qué vas a conseguir estando en Nueva York, ¿no? La gente te está demandando que reclames aquí, ¿no? Y precisamente radicaba en que no podía dar respuesta eficaz a las problemáticas que tenían mis vecinos porque en una ciudad pequeña, despoblada, fuera de los focos de comunicación, pues era la máxima de que lo que no se ve no existe, lo que no se escucha tampoco. Y por tanto la problemática de un territorio pequeño era absolutamente imposible de resolver si no éramos capaces de ser escuchados en foros como este, en foros internacionales. Y de ahí, de la falta de una comunicación eficaz para poder resolver nuestros problemas, a la generación de alianzas, a implicarnos en la Federación Española de Municipios y Provincias, de ahí al Consejo de Municipios y Regiones de Europa, y de ahí a Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, de lo que hoy soy representante, ¿no? de ese movimiento mundial internacional de gobiernos locales muy diversos, muy plurales, muy diferentes, que a veces que está en ese permanente conflicto, ¿no? de intereses también, territoriales, de conflicto entre intereses y valores, que también se dan, pero sin perder el objetivo de la acción política, que bajo nuestro punto de vista y como digamos, líneas básicas de ese pacto por el futuro que tenemos como hoja estratégica Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, están las personas, la mejora, su bienestar, su mejora de calidad de vida, el planeta, su conservación y su mejora, y la gobernanza como el sistema más imperfecto que tenemos, pero el más perfecto que tenemos a la vez, ¿no? que es la democracia, ¿no? y el fortalecimiento de la misma. Y bajo esos tres pilares, ejercer una política de comunicación que sea bidireccional. Primero, también hacer pedagogía no solamente con la ciudadanía desde los gobiernos locales, ¿no? sino de los propios liderazgos políticos locales, de hacer entender en esta dirección que las instituciones internacionales son la hoja de ruta para resolver estos problemas. La Agenda 2030, la nueva agenda urbana, son la solución a los problemas de las grandes ciudades, sí, mediante la planificación del urbanismo, pero son la solución también para los problemas de desigualdad territorial, que los hay y muchos, a nivel internacional, a nivel europeo, a nivel nacional, incluso a nivel de cada una de las comunidades autónomas. Y por tanto esas agendas
si somos capaces de descenderlas, de localizarlas, de comunicar para que la ciudadanía entienda que cuando está defendiendo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la nueva agenda urbana, no solamente defiende un logo, ¿no? Esa política de merchandising también hay que tener cuidado, eso también es comunicación y a veces la marca hace perder el fondo, hace que la ciudadanía los haga suyos y sea mucho más fácil entender qué hace el alcalde de Soria en Nueva York, planteando el reto demográfico, la despoblación, como un problema que tiene que resolver la nueva agenda urbana desde el punto de vista de la ordenación del territorio, igual que la planificación urbanística resolverá los problemas de desigualdad en los entornos de las grandes áreas urbanas y metropolitanas. De eso significa también la comunicación, ¿no? En no perder la perspectiva de que la acción política, y ya termino, me parece. No, vas bien. ¿Todavía me queda? 4 minutos. Para no perder la perspectiva que la acción política no puede perder el foco, primero, del sistema y su fortalecimiento, después a quién debe de servir, que en este caso es personas y planeta, y con quién debe hacerlo, ¿no? Con esa política básica que muchas veces hemos olvidado desde los responsables públicos y que es una demanda ciudadana y una exigencia que no podemos olvidar en ninguno de los momentos, ¿no? Durante demasiado tiempo el poder se ha ejercido de una forma absolutamente vertical. Hoy debe de ser una política mucho más horizontal. Pero en esa política mucho más horizontal también tenemos un reto a mayores, ¿no? Y creo que tenemos que también comunicarlo para que se nos escuche. Administración multinivel. La ciudadanía no va a entender de competencias. Y la nueva agenda urbana o la Agenda 2030 no puede plantearse desde el punto de vista competencial de una administración. Por mucho que se empeñe un ayuntamiento en tener la mejor agenda urbana local o una diputación provincial en tener la mejor agenda urbana territorial o una ordenación del territorio que hace falta en este país, en las comunidades autónomas, si no somos capaces de hacer un gobierno horizontal, multiadministrativo, multinivel de la administración, es imposible resolverlo. Y es ahí en donde tenemos un grandísimo reto que poner encima de la mesa y que nos ha visto todavía más las vergüenzas durante la pandemia. La pandemia ha significado mayor desigualdad para los más desiguales, precisamente por no haber tenido una coordinación mucho más eficaz en esa gobernanza horizontal. Incluso, también digo más, la pandemia ha servido para hacer un proceso de involución en la descentralización de este país, que también es un clarísimo riesgo. Desde CGLU lo tenemos muy claro y por eso estamos permanentemente haciendo oleadas de acción para poder llegar a nuestros líderes locales, pero también una participación real en todos y cada uno de los foros internacionales, desde Naciones Unidas a cada uno de los estamentos, para que se nos escuche a los responsables de los gobiernos locales este mensaje, para poder identificar bien cómo acoplar las necesidades de mis vecinos y mis vecinas con las agendas internacionales, con la lucha por la igualdad de género, por la lucha contra el cambio climático, por la consecución de la Agenda 2030. Necesitamos a los gobiernos locales, pero somos utilizados en demasiadas ocasiones para invitarnos a foros de estas características y nunca nos sientan en la mesa de toma de decisiones en lo que se planifica la estrategia en el medio y largo plazo. Y eso es lo que reclamamos y reivindicamos. Ese es el fin último de lo que estamos trabajando en CGLU. Intentar alzar la voz de los gobiernos locales como estructuras democráticas maduras que forman parte de los estados de derecho y que necesitan ser escuchados, ser atendidos para poder ser más eficaces en las políticas que planteemos desde todos los niveles de la Administración. Espero haberme ajustado a los tiempos y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. Muy interesante esto que has dicho al final, porque quizá nosotros hemos hablado de comunicación hacia adentro de la ciudad, pero tú hablabas de comunicación de las ciudades entre ciudades y hacia afuera. Las ciudades siempre se quejan con toda la razón del mundo de los problemas de competencias y de recursos y del ninguneo, digamos, cuando son las que se comen todos los problemas. Y luego entre ciudades hay diferencias. Las pequeñas y las medianas no son lo mismo que las grandes. También la comunicación, los grupos de interés a los que uno comunica también son las agendas internacionales, los gobiernos, las regiones, etcétera, etcétera. Y todo esto que hemos hablado también se puede aplicar, yo creo, a esto. En CGLU lo hacéis, estáis primero todo el rato reuniéndose entre vosotros y luego lanzando temas a la agenda política internacional, pero todo esto de la estrategia, del relato y de la participación también se puede aplicar, digamos, en la comunicación a los distintos grupos de interés. Es decir, que no solo vale lo que hemos hablado los tres primeros para la comunicación a la ciudadanía, sino que también valdría para la comunicación a otros grupos de interés, como en este caso son lo que hacéis vosotros a la ONU, a los gobiernos, etcétera, etcétera. Y bueno, con esto hemos acabado porque tenemos que irnos de la sala, que viene Pedro Sánchez a la principal. Muchas gracias por estar a este encuentro que hemos organizado entre Paisaje Transversal y Soullandia. Y si queréis cualquier cosa, pues nos vemos fuera de esta sala porque nos tenemos que ir. Gracias.